En este segundo video vamos a seguir tratando el tema de la identidad y la unidad fundamental de todas las religiones. Pero antes de continuar vamos a resumir brevemente lo que dijimos en el primer video. Ya vimos que estamos utilizando los lineamientos dados en un libro que se llama La sabiduría antigua, de una filósofa teósofa llamada Anna Besant. Ella dice que son 5 las verdades fundamentales de todas las religiones y postula entre esos 5 puntos la existencia real, única, eterna, infinita, incognoscible como primer punto. En el segundo dice que de esta existencia, de ella, procede el Dios manifestado, que se desenvuelve su unidad en dualidad, y esta en Trinidad. Tercero, de la Trinidad manifestada proceden innumerables inteligencias espirituales que son guías de la actividad cósmica. Cuarto, el hombre, que es reflejo de este Dios manifestado, es por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interno y real es eterno y uno con el yo universal. Y quinto, dice que el ser humano y el proyecto humano evolucionan por encarnaciones repetidas a las cuales les impele el deseo, de las que se libera solo por el conocimiento y el sacrificio, llegando así pues a ser divino en acto, como lo ha sido siempre en potencia. Para probar esta identidad esencial de todas las religiones, la señora Anna Besant analiza los libros fundamentales de las grandes culturas y religiones de la antigüedad y empieza primero con los libros antiguos, que son muy hermosos y son muy finos, muy espirituales, de la cultura china. Ella dice, la cultura china, cuya civilización está reducida ahora a un estado casi fósil, fue poblada hace millones de años y en otros tiempos por los turanios, que eran la cuarta subdivisión de la cuarta raza raíz, que habitó el continente de la desaparecida Atlántica y que cubrió con sus ramificaciones la superficie del globo. Antes de continuar debemos decir que según la teosofía el proyecto humano y todos los proyectos de la naturaleza tiene 7 grandes etapas. El proyecto humano en la actualidad está en la 4ª etapa y va por la mitad de su proyecto evolutivo. Así que la etapa anterior a la etapa en que nos encontramos ahora, que es la 5ª etapa, fue la de los atlantes, y parte de los atlantes era pues los turanios, de donde se encontraba la civilización china. Y agrega, los mongoles, que son la 7ª y última subdivisión de esta 4ª raza, reforzaron más tarde la población de esta comarca, de suerte que en la China encontramos tradiciones de la mayor antigüedad, anteriores al establecimiento inclusive de la India, que es la 5ª raza, que es la raza aria, que es la raza actual. Entonces ella dice que en esta cultura tan antigua se encuentra un libro que es el Chin Chan Chin, o clásico de la pureza, que lo encontramos en fragmentos de escritura antigua de circular belleza, donde se percibe ese espíritu de calma característico de la enseñanza original. En el prólogo de su traducción, un gran autor, que es el señor Mr. Lee, dice sobre este tratado chino, dice, este libro se atribuye a Koyuan, un taoísta de la dinastía Bu, que existió en el 222 antes de Jesucristo, y se cuenta que este sabio alcanzó la condición de inmortal y se le da generalmente este título. Se le representa realizando milagros y entregado a la templanza y muy excéntrico en sus procedimientos. Se dice de él que al naufragar una vez surgió de las aguas con sus vestidos enjutos y anduvo tranquilamente sobre las olas. Ascendió a los cielos en pleno día, aunque estos relatos pueden quizá atribuirse a invenciones o mitos de época un poco posterior. Sin embargo, hechos semejantes se atribuyen con frecuencia a los iniciados de diferentes grados y no son necesariamente puras fantasías.
Así lo que este autor, Coyoan, dice a este propósito en su libro, nos va a interesar sin duda muchísimo más. Dice: cuando alcancé el verdadero Tao, había recitado ya este libro 10.000 veces. Es lo que practican los espíritus celestes y jamás fue comunicado a los sabios de este mundo inferior. Se me dio por el jefe divino de la UA oriental, quien lo había recibido del jefe divino de la Puerta de Oro, y este a su vez de la Madre Real de Occidente. Ahora bien, el título de jefe divino de la Puerta de Oro era el de un iniciado que gobernaba el imperio tolteca en la Atlántida, y su empleo parece indicar que el clásico de la pureza fue llevado a de la Atlántida a China, cuando los turanios se separaron de los toltecas. Esta idea lo corrobora el contenido de este tratado, que tiene por asunto el Tao, literalmente la vía, el camino, nombre que designa la realidad una de la antigua religión turania y Mongolia. Y en este libro leemos lo siguiente: el gran Tao no tiene forma corporal, pues él es quien ha engendrado y nutrido el cielo y la tierra. El gran Tao no tiene pasiones, pero él es la causa de las revoluciones del sol y de la luna. El gran Tao no tiene nombre, pero es él que asegura el crecimiento y conservación de todas las cosas. Tal es el Dios manifestado como unidad, pero la dualidad aparece enseguida. Y dice: el Tao aparece bajo dos formas, el puro y el confuso, y posee las dos condiciones de movimiento y de reposo. El cielo es puro y la tierra es confusa. El cielo se mueve y la tierra está quieta. Lo masculino es puro y lo femenino es confuso. Lo masculino se mueve y lo femenino está quieto. Lo radical, que es la pureza, desciende, y el producto, que es lo confuso, se extiende en todo sentido. Y así fueron engendradas todas las cosas. Este pasaje es interesantísimo porque evidencia los dos aspectos activo y receptivo de la naturaleza, la dualidad de la naturaleza, estableciendo la diferencia entre el espíritu generador y la materia creadora, definición familiarizada posteriormente. Después dice que en el libro del Tao Te Ching, la doctrina tradicional sobre lo inmanifestado y lo manifestado se expresa claramente, y dice: el Tao que puede entenderse no es el Tao eterno e inmutable. El Tao que puede suceder no es el verdadero Tao. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno e inmutable. El que no tiene nombre es el que ha engendrado el cielo y la tierra. Y el que no posee nombre es la madre de todas las cosas. Bajo estos dos aspectos es idéntico en realidad, pero a medida que el desarrollo se produce, recibe diferentes nombres, y al conjunto se lo llama misterio. Hubo algo indefinido y completo, añade, que vino a la existencia antes que el cielo y la tierra. Como eso era tranquilo y sin forma, aislado y sin cambio, se extendió por todos sitios sin peligro de ser agotado. Eso puede considerarse como la madre de todas las cosas. Eso, o aquello, como dirían los hindúes, cuyo nombre ignoro, lo llamo el Tao. Haciendo un esfuerzo para darle un nombre, lo llamo el grande. Eso, grande, pasa de un oleaje continuo, pasando. Eso se aleja, alejado, eso vuelve. Es interesante encontrar aquí esta noción de fusión y reabsorción de la vida una, noción tan familiar en la literatura hindú, y el versículo siguiente nos parece, por lo tanto, muy familiar. Dice: todas las cosas bajo el cielo han salido de eso, considerado como existente e innominado. Esa existencia, ella misma, ha salido de eso, considerado como no existente e innominado. A fin de que el universo pueda llegar a ser lo inmanifestado, debe engendrar lo único, de donde proceden la dualidad y la trinidad. Y agrega: el Tao produjo el uno produjo el dos,
y el 2 produjo el 3. Los 3 produjeron todas las cosas. Todas las cosas dejan tras sí la oscuridad de donde han salido y avanzan para abrazar la luz de la que emergen, en tanto que se armonizan por el soplo de la vida. El soplo del espacio estaría mejor traducido. Habiendo salido todo de eso, eso existe en todo. Y continúa. El gran Tao penetra todas las cosas. Se le encuentra a la derecha y a la izquierda. Envuelve todas las cosas como un traje y no tiene pretensión de dominarlas. Puede nombrarse en las cosas más pequeñas. Todas las cosas retornan a su raíz y desaparecen, sin saber que es él quien preside su vuelta. Puede nombrarse en las cosas más grandes. Chuang-Tzu, 400 años después de Cristo, con su exposición de enseñanzas antiguas, alude a las inteligencias espirituales procedentes del Tao. Y dice así: tienen en sí mismos su raíz y razón de ser, antes que hubiera cielo y tierra. En los más remotos tiempos existía con toda seguridad. De él proviene la misteriosa existencia de los espíritus y la misteriosa existencia de Dios. El hombre es considerado como una trinidad y el taoísmo, según Mr. Lynch, reconoce en él espíritu, inteligencia y cuerpo, división que aparece clara en este libro que estamos comentando, que es el clásico de la pureza, cuando se dice que el hombre debe libertarse del deseo para unirse con el único. El espíritu del hombre ama la pureza, pero su pensamiento la trastorna. El pensamiento del hombre, pues, ama la tranquilidad, pero sus deseos le arrastran. Si pudiera deshacerse constantemente de sus deseos, su pensamiento se tranquilizaría. Si su pensamiento queda limpio, su espíritu se purifica. La razón por la cual los hombres son incapaces de llegar a ese estado estriba en que no limpia su pensamiento ni abandona sus deseos. Si el hombre llega a eximirse de sus deseos, cuando mira interiormente su pensamiento, no es él. Cuando considera exteriormente su cuerpo, no es él. Y cuando dirige sus ojos más lejos, hacia las cosas de afuera, nada hay de común entre ellas y él. Tras la enumeración de las etapas que conducen al estado de tranquilidad perfecta, se pregunta: en ese estado de reposo independiente del lugar ocupado, ¿cómo puede surgir el deseo? Y cuando ningún deseo surge, entonces nace la calma real y el verdadero reposo. Esta calma real llega a ser una cualidad constante y responde sin error a las cosas exteriores. Ciertamente esa cualidad real y constante tiene en su posesión la naturaleza. En este reposo y tranquilidad constantes se encuentran la pureza y el reposo verdadero. Quien quiera que posea esa absoluta pureza, entra gradualmente en él, en la inspiración del verdadero Tao. Las palabras inspiración del, añadidas por el traductor, velan más bien que esclarecen el sentido, porque entrar en el Tao está conforme con la idea expresada y con lo que se dice en otras escrituras sagradas. Así que el taoísmo insiste mucho en la abdicación del deseo. Un comentador de este clásico de la pureza observa que la comprensión del Tao depende de la absoluta pureza y que la adquisición de esta pureza absoluta depende enteramente de la abdicación del deseo, urgente lección práctica que surge de este tratado. Así que el Tao, siempre sin deseos, hemos de hallarnos si queremos profundizar todo el misterio, pues poseídos por el deseo, solo podremos conocer lo externo. No parece que la reencarnación se enseñara de modo explícito, que pudiera comprenderse en el Tao, aunque se encuentran pasajes que implican una admisión tácita de esta idea fundamental, considerando al ser a través de sucesivos nacimientos, así que de animales como humanos, y Chuang-Tzu nos refiere historias originales e instructivas que nos indicarían que en el Tao también existe la posibilidad de la reencarnación. Este pues un pequeño resumen, una pequeña nota que hace la señora Anna Vincent sobre algunos tratados antiguos chinos que revelan
la unidad fundamental de todas las religiones.